Bienvenidos sean todos a un nuevo capítulo de No sé si vuelvo en esta noche casi invernal santiaguina, que hoy nos trae un capítulo que yo sé que es interesantísimo, un tema que nos apasiona a todos, un tema que nos concierne a todos día a día y quizás no nos damos tanta cuenta, y es mucho de lo que vamos a descubrir hoy. Vamos a hablar directamente de geología, vamos a pasar por erupciones, por terremotos y un montón de cosas más que vamos a conversar hoy. Y tenemos con nosotros a la persona que yo sé que sin duda es la más indicada para conversar de todos estos temas y para mostrarnos también lo que habla la geología todos los días acá. Y está con nosotros, señores, la Geo Meli. Bienvenida. Bravo. Meli, bienvenida. Primero que todo, muchas gracias por estar acá con nosotros. De verdad que lo agradecemos profundamente en este inicio y que hayas tenido la confianza de ocupar esta plataforma que estamos poniendo hoy en día para hablar de todo lo que queremos conversar. Y primero que todo, una pregunta que le estamos haciendo a todos nuestros invitados hoy, que es un poco para ir rompiendo el hielo, para ir conversando, ya adentrándonos en todo esto profundamente. ¿En qué estás hoy? ¿Qué te tiene en Santiago? ¿Qué te tiene en Chile en este momento? ¿En qué estás, básicamente? Primero, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de participar de este podcast. ¿Y en qué estoy ahora? Básicamente súper activa en redes sociales. Estoy haciendo mucho contenido de comunicación de las ciencias, específicamente de geología, porque yo soy geóloga, y además también con proyectos de divulgación científica en otros lugares. Por ejemplo, en un par de semanas más viajo a Chiloé para hacer unas actividades en un colegio en donde vamos a hacer reconocimiento de minerales, terrenos, que es básicamente como lo que yo he tratado últimamente de desarrollar, que es más que nada esa área de la divulgación científica. Bueno, lo adelantaste un poco, eres geóloga, obviamente, por eso sin duda es la persona más indicada que tenemos acá para conversar de todo esto que se nos viene hoy. ¿Qué faceta estás haciendo ahora? Porque también me contabas que estás de lleno en la divulgación científica, también eres escritora, tienes un par de libros que los vamos a tocar más adelante, también lo vamos a conversar. ¿Qué es lo que está más ocupando tu tiempo hoy en día? Y muy activa en redes sociales también, como me decía. Sí, mira, también vamos a hablar de eso creo más adelante, pero sí, un proyecto de un libro, básicamente la divulgación científica abordada desde diferentes perspectivas, la comunicación en redes sociales, la parte práctica es como ya este trabajo en diferentes colegios, instituciones, capacitaciones, también estoy pensando en unas actividades turísticas, pero relacionadas al geoturismo, porque uno de los trabajos que yo hice cuando estaba estudiando es el desarrollo de instrumentos geoturísticos, de actividades geoturísticas, que en Santiago pienso que vendrían súper bien porque es una perspectiva diferente de ver la ciudad a través de los filtros de la geología, que es básicamente lo que también intento en las redes sociales, como que veamos la naturaleza a través de filtros diferentes, no únicamente estos filtros, pero de filtros que son un poco más alejados de lo que está como generalmente en nuestro entorno. Y agarrándome desde ya de lo que me estás comentando, ¿cuál sientes que es la gran diferencia entre todos estos proyectos de divulgación científica más en terreno que hay de alguna forma y lo que estáis haciendo ahora en redes sociales? Que el crecimiento, me contaba y ahora cuando veníamos para acá, ha sido explosivo. O sea, Sí, yo no me esperaba tanto porque de verdad venía siguiendo hace un rato y dije, esto es una cuenta antigua que viene hace un rato claro. trabajando. Pero, ¿cuál sientes que es la gran diferencia entre este trabajo en terreno y lo que estás haciendo en redes sociales a nivel de divulgación? Uy, yo creo que es súper diferente, súper distinto, porque por un lado los terrenos implican que uno se moviliza a un lugar en particular con un objetivo, con una meta, en realidad como una hipótesis científica o, por ejemplo, para desarrollar un mapa, ya puede ser un mapa geológico, que es la identificación de los lugares en términos geológicos, qué roca hay en cada lugar, o un mapa de riesgo, por ejemplo, para ver cuáles son las zonas que podrían ser más vulnerables ante peligros geológicos. Eso es como más en terreno, pero a la parte implica que tú trabajas haces un trabajo previo de gabinete, de análisis de los lugares, de los mapas que ya existen, la cartografía. Pero cuando haces la divulgación científica, la comunicación científica, encuentro que es un área totalmente diferente, porque te basas más que nada en estudios que otras personas hacen, a Perfecto. menos que tú hagas ciencia de la ciencia que tú estás desarrollando. Yo no hago ciencia en este momento, yo hago comunicación de la ciencia, que es básicamente tomar contenido científico que está explicado en un lenguaje técnico, pero abordarlo desde una esfera mucho menos técnica,
que es básicamente hablarlo en un lenguaje no especializado que todos podamos entender, porque no es necesario que yo estudie 5 años una carrera para poder entender de los procesos geológicos, así como no es necesario que yo estudie medicina para entender qué es lo que le pasa a mi cuerpo cuando no me alimento bien, por ejemplo. Entonces, esa diferencia es también como de dónde estás geográficamente. En un terreno te movilizas a un lugar y cuando haces comunicación de la ciencia lo haces a través de una pantalla, como lo estaba haciendo ahora. Es Claro, como, y es distinto porque no te comunicas con el territorio de una manera concreta o práctica. eh, y te conviertes también en editor, en audiovisual, en te ha guionista, tocado aprender un montón, me un imagino montón, también. muchísimo, Sí. sí. Bueno, para ir conociendo también un poco más antes de profundizar en la geología, siento que va tirando todo bien rápido hacia allá. Sí. ¿Estudiaste geología hace cuánto tiempo atrás? ¿Cuánto tiempo llevas dedicándote de lleno ya 100% a la geología? Yo entré a estudiar, bueno, yo entré primero a otra carrera. Te comentaba antes Oh, que estudié, yo salí el 2011 del colegio, el 2012 creo que empecé a estudiar enfermería, estudié 3 años y me di cuenta que lo mío era más estar en terreno, eh, pero alcancé a estudiar todo lo que es bachillerato de la parte de la salud. Y en geología empecé el 2014, terminé el 2019 y desde ese momento me tocó la pandemia cuando salí, oh, así que el primer año fue básicamente dedicarme a proyectos de divulgación científica porque toda mi experiencia práctica, lo que son esos ramos en los que tú vas definiendo a qué te vas a dedicar, todos los orienté a la parte de divulgación científica, siempre a trabajar con niños, con comunidades, y la pandemia fue una gran oportunidad en la que junto con mi hermano, que también es geólogo, pudimos definir un proyecto en común que terminó siendo el primer libro que escribimos juntos, el Cómo se formó Chiloé. bueno, Meli, me decías que desde chica te empezaron a llamar la atención los volcanes y los terremotos, pero también me dijiste que habíais pasado por un proceso de estudiar un par de años una carrera, algo que nos ha pasado a varios de aquí, la verdad. ¿En qué momento dijiste la geología es lo mío? ¿En qué momento la divulgación científica? Algo me dijiste también que en un principio empezaste a apuntar todo hacia allá, pero ¿en qué momento dijiste la geología es lo mío y quiero quedarme aquí? A ver, yo creo que la geología siempre me gustó. Ahí fue un conflicto más que nada geográfico, porque donde se impartía la carrera, en el tiempo en que yo salí, era muy alejado de donde yo vivía. Eres de Chile. Soy de Chiloé, Sí, eres de de un Chile. pueblo, de una isla pequeña del archipiélago, porque no soy de la isla grande, soy de una islita pequeña de la Islita. isla grande. Entonces era súper difícil pensar en irme a estudiar al otro extremo del país esta carrera, pero estaba en mis horizontes. Siempre estuvo presente, sobre todo porque de alguna manera siempre me hice preguntas en relación a la tierra. En Chiloé, por ejemplo, vemos la cordillera a través del mar, no a través del Valle Central, entonces eran cosas que cuando te enseñaban el Valle Central en los libros era como, pero mi realidad no es esa, entonces ¿por qué estoy aprendiendo algo que no estoy viendo, no estoy Ah, palpando? claro, 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 claro. Entonces, o acá, por ejemplo, en Santiago la cordillera está al lado, nosotros literalmente la vemos muy lejos y se ve, sí, pero es muy Y lejos. es lo que veníamos conversando ahora, que se veía aquí muy Claro, cerquita muy donde estamos cerca. ahora. La percepción de los fenómenos naturales es muy distinta, entonces siempre estuve relacionada con el área de la geología, pero cuando yo entré a estudiar enfermería, eh, estudié en Valdivia también, mi hermano justo iba saliendo del colegio y él tuvo la posibilidad de ir a estudiar la carrera a la Universidad de la Católica del Norte y pasado un tiempito como que teniendo conversaciones con él, ya mi decisión de querer cambiarme fue cada vez más rotunda, como que realmente no podía imaginarme trabajando en un espacio cerrado y en una labor que implica demasiada pasión y demasiada fuerza mental, encuentro yo. Siempre me imaginé trabajando fuera Mm. y fuera en terreno, a eso me refiero, como en la práctica de estar metida ahí en las rocas, en el barro, recolectando cosas, pero siento que siempre fue parte de mí, de mis decisiones. Igual desde chica yo siempre pensé en carreras como relacionadas con el área científica,
quería ser astrónoma, quería ser bióloga marina, quería ser bioquímica, química farmacéutica. Pensé que yo iba a estudiar esas 5 carreras, Y terminaste en pero la geología y... sí, era todo. Es que me gusta muchísimo entender el mundo, Mm, cómo funciona, desde las diferentes perspectivas, desde el área de la salud, de la filosofía, desde las matemáticas, desde la política, desde todas las perspectivas en las que uno puede analizar el mundo. A mí me gusta todo, así. Es muy bacán eso que menciona la Beli, porque de hecho siento que el gran objetivo que tenemos acá en el podcast, precisamente ver el mundo desde todas las perspectivas distintas, no solo hablar Sí, de viajes, que eso se hace muy monótono a veces, claro. y está bien interesante igual. Deduzco por lo que me estabas contando recién, y no lo conversamos previamente eso, que entraste a estudiar casi junto con tu hermano. ¿Se dio así? Es que mi hermano tiene un año menos que yo nomás. Ah, perfecto. Entonces, sí, efectivamente alcanzamos a estar 3 de nuestros hermanos Ah, estudiando en la universidad a la mira. vez, así que mi mamá fue una gran sostenedora y apoyo, y en 3 lugares diferentes. Mm. Entonces, sí, fuerte y saludo y abrazo a mi madre que se... ¿Y qué tal la experiencia de compartir carrera, o la misma carrera en sí con tu hermano? Porque el crecimiento ha Entretenido. sido, me imagino, como entre comillas, a la par. Sí, ha sido súper entretenido porque a veces tenemos conversaciones geológicas, por ejemplo, el otro día yo le decía, estamos para un podcast, como que tienen que poner unas cámaras acá porque nosotros tenemos una pequeña piedra de granito para donde Perfecto. uno corta los alimentos y etcétera. Y en la piedra, o sea, en la roca se veía como unos minerales alargados y unas maclas que son como unas mezclas de minerales. Y estábamos los dos metidos en la piedra de granito, así, que es para cocinar, hablando de geología, así como hablando de, mira, y ese mineral yo creo que es granate. No, pero es que no puede ser Y la granate comida porque atrás en la mira, olla claro. quemándose todo. Yo le decía, es que es súper increíble que tengamos esta conversación en torno a una tabla de granito, ¿cachai? Como Ay, que es como un poco difícil, pero como que en las conversaciones siempre tiende a ir a esa parte mm, geológica o a esa parte que aflora naturalmente cuando te apasiona o te gusta un tema. Así claro. que ha sido entretenido y trabajar con él en estos 2 proyectos de libro también fue súper divertido y desafiante porque somos 2 caracteres súper fuertes y con ideas completamente radicales en nuestras perspectivas, en nuestras percepciones. Entonces, ha tenido de todo, cosas bacanes, buenas, divertidas y también algunos desafíos que hemos tenido que Lidiar sopesar, como, claro, porque claro, somos hermanos, hay son demasiada hermanos, confianza. sí, me imagino. Sí. ¿Qué empezaste a ver en el momento de que ya la geología se hizo parte de tu vida? ¿Empezaste a ver como de una forma que quizás el resto, como nosotros, seres humanos mortales, no vemos? ¿Qué pudo haber hecho un cambio de chip ahí? A ver, yo creo que como seres humanos mortales a veces vemos muchas cosas, pero no ahondamos en qué podrían ser. Hoy día tenemos mucho acceso a la información y podríamos llegar a tener respuestas, pero así como qué es esa información que me permite este filtro geológico. Es ver la cantidad de tiempo que pasa. O sea, cuando yo veo una formación geológica, claro, a veces veo como estructuras, tipos de roca y alguna, no sé, características geológicas particulares, pero mayoritariamente lo que veo es tiempo. Mm. Tiempo que se demoró esa formación rocosa en formarse, o en deformarse, o en acumularse, una capa de suelo, por ejemplo. Cuando veo los lugares, veo mayoritariamente el tiempo que le tomó a la Tierra llegar a generar ese paisaje que ahora tenemos la posibilidad de estudiar. Y, Entonces, y sobre lo mismo, ¿te pasa que ya no podís mirar un paisaje de forma con ojos ¿no no geológicos? geológicos, claro? Diría que a veces sí, diría que a veces no. Yo creo que una vez que ya aprendes a mirar la naturaleza con un filtro, es difícil sacarse ese filtro. Ahora, ahondarse en seguir investigando o analizando una estructura en particular, depende. Cuando voy a un viaje y veo, por ejemplo, un pliegue o veo una falla muy característica o un tipo de roca muy rara que no he visto antes, evidentemente me quedo muy hipnotizada y tratando de entender, o en mi cabeza simplemente como viendo qué edad tendrá, qué tipo de roca es, si es que es una roca metamórfica, entonces aquí antes hubo otra formación, o qué edad tendrá esa roca. Eh, no, yo creo que en general sí estoy viendo siempre ese filtro,
pero no siempre profundizando en eso. O Claro, sea, si ten- hay como desarrollado la capacidad de poner el freno y decir, me claro, puedo dedicar a disfrutar claro, también y no solo seguir exacto. Y profundizando. aparte tengo varios filtros porque también hice una especialización cuando terminé el grado para poder comunicarme mejor en relación a mis contenidos científicos y la forma en que yo quería hablar. Entonces hice un diplomado en mediación artística, patrimonial y cultural, lo cual me Mm, añadió al filtro geológico científico el filtro artístico, cultural y patrimonial. patrimonial, claro, todo. Entonces siempre estoy viéndolo desde la parte científica, lo geológico, la formación, como esa experiencia estética que tiene uno ante algo nuevo y Mm. que te despierta emociones o sensaciones corporales, el valor patrimonial que tiene, el valor turístico que tiene, y también la relación que tiene como con la cultura, con las comunidades y los territorios en los que se habitan esos espacios. Entonces son Mira, curioso varios eso filtros. curioso la última parte que menciona porque lo vamos a profundizar también más Sí. adelante sobre el comportamiento de la gente en su entorno y Mm. lo vamos a hablar también. Em, Cuando viajáis o caminas por una ciudad, ya sea acá en Santiago, que bueno, Chile es riquísimo también, lo vamos a conversar, que es riquísimo a nivel geológico, Sí. la geología se te va apareciendo al frente, se te va cruzando aunque no la busques, porque de alguna forma me lo dijiste igual con esta roca de granito donde les tocó cortar. Sí. Me imagino que igual te pasa del día a día. Sí, yo creo que si no está presente, la buscamos. Como que siempre, es que cuando te gusta mucho algo, encuentro que siempre lo estás viendo en todas partes. Es como cuando estás en una conversación y en general las dos personas habitan sus propios mundos y tratan de coincidir, pero desde sus propios mundos. Mm, Entonces tú me vas a hablar de algo, pero yo voy a encaminarlo, como desde el claro, inicio de esta sí. entrevista hemos estado como hablando y yo encaminando la geología, encaminando la geología. Entonces como, sí, si es que no está presente, naturalmente, como, o evidentemente, porque naturalmente va a estar, sí, sí la vamos a estar buscando, o en mi caso particular lo estoy buscando siempre, como por ejemplo, bueno, igual lo vamos a hablar quizá más adelante, pero en el anime o en las películas, en todo lo que yo estoy viendo, estoy así como las series que veo y la escenografía, son unas rocas impresionantes, un paisaje impresionante. Chile es un laboratorio natural geológico, entonces es difícil alejarse de ese filtro geológico estando acá en cualquier lugar, en cualquier región de Chile. Bueno, desde ahí quiero entrar, de hecho, sobre lo que dijiste que vas siempre encaminando toda la geología, es porque también hay una pasión que te nace, yo siento, por comunicar, Sí. por toda la divulgación científica, que creo que es lo que más te está ocupando tiempo, podríamos decir, en este momento. Mm. Porque una cosa es estudiar los procesos y otra cosa es poder comunicarlos. ¿Y qué está significando para ti hoy en día comunicar la ciencia? Yo creo que comunicar ciencia, comunicar contenido que tiene la base científica, es una forma de democratizar el conocimiento. Porque una de las cosas que yo pensaba cuando era más adolescente era que yo realmente quería entender cosas y los libros, las enciclopedias a veces me quedaban chicas, como en relación al hambre de conocimiento que tenía. Y hoy día con las redes sociales tenemos un acceso, o más que con las redes sociales, con la tecnología, tenemos acceso a información a veces no genérica, a veces de tu propia localidad, de tu propio territorio al que habitas. Entonces, siento que comunicar ciencia ayuda de alguna manera a que ese conocimiento aborde y se integre en la estructura de la sociedad. Que cuando alguien hable sobre un tema o cuando tú veas una formación geológica o un humedal, por ejemplo, lo veas desde el aspecto científico, desde su importancia ecosistémica, eh, puedas apreciar el valor que tiene a nivel estructural en este sistema Tierra, ¿cachai? Entonces, pienso que poder democratizarlo es algo que a mí siempre me ha llamado la atención. O sea, a mí siempre me gustó comunicar porque aparte comunicando uno aprende mucho. Siempre fui ayudante desde el colegio, cuando todavía no existían las ayudantías, hacía clases para ayudar a mis compañeras, a mis compañeros en materias en las que a mí, por ejemplo, me iba mejor. ¿Qué materia te iba Eh, mejor en el colegio? Hoy soy súper ñoña para las matemáticas. ¿Sí? Sí, Ah, a mí mira. me sorprende cuando la gente dice que no les gustan las matemáticas porque en general era mi ramo favorito, pero no siempre. Siento que importa mucho los mentores, las mentoras que tengas
a la hora de adentrarte en una materia en particular. Si la persona que te enseña no rebosa esa pasión por lo que está enseñando, difícilmente vas a encantarte con un contenido. Y de eso se liga mucho con lo que me estaba diciendo al principio, con esta Mm, necesidad que tenía como de democratizar finalmente claro, la comunicación de la ciencia igual. sí. Sí. Hoy en día tenemos una herramienta gigante que es la que estamos ocupando todos. De alguna forma mostrar esto que estamos haciendo, sea lo que sea que estemos haciendo, para bien o para mal, Claro. que son las redes sociales. Básicamente, ¿tú crees que Mm. todavía se cometen muchos errores en comunicación de ciencia específicamente? Te lo pregunto, porque si viene alguien a hablar de cosas que de repente pueden ser un poco banal y no tiene el nivel de experticia para hacerlo, ya, yo lo puedo entender y lo puedo dejar pasar, pero la ciencia es muy relevante, muy Mm. relevante. Y te pregunto si crees que todavía se cometen muchos errores en redes sociales al comunicar ciencia. Yo pienso, y hay muchas personas que también hacen estos como tren para decir, oh, ¿por qué hay una científica o un científico hablando en redes sociales? Y la respuesta de los científicos y la científica es, porque hay mucha gente hablando de ciencia que en realidad no es Sí. científico o que no tiene un grado académico que le fundamente la parte científica. Yo siento que las redes sociales son buenas y malas. No creo que sean los dos extremos. Pienso que es una amalgama de cosas en la que a veces es difícil discernir y poder diferenciar lo que puede ser nutritivo para tu vida y lo que puede ser un poco más desgastante. Pienso que cuando uno habla de ciencia desde la academia, desde que estudiaste para entender los procesos que estás explicando, es diferente la forma y el objetivo con el cual se comunica. He visto, por ejemplo, muchas personas, sobre todo encuentro que en salud es difícil que hayan personas que no tienen el grado académico y que hablen de eso, porque a veces caen en la ambigüedad de la democratización de ese conocimiento y la gente, nosotros, las personas, tomamos decisiones a veces en Sí. relación a lo que escuchamos en redes sociales. Como que a mí me sorprende que las redes sociales son súper como definitivas a la hora de insertarse en la vida de las personas. Muchas personas vemos un contenido y terminamos influenciándonos de ese contenido. Realmente son Sí. influencias que consumimos diariamente de manera voluntaria. Entonces, yo, por ejemplo, consumo mucho contenido de ciencia, pero antes de consumirlo y creerme todo lo que me están diciendo, verifico si la persona es realmente una persona que estudió para hablar del tema, o si es un periodista científico, periodista científica, porque eso ya le da una validez porque logra entender y filtrar esos conocimientos para poder llevarlo a un Reels o a O un... imagino, o que al menos tenga una consistencia dentro de su contenido que le permita comunicar de forma efectiva, porque si Claro, no, es verdad lo que dices tú, que se rompe la democratización, pues, se cae se la rompe. desinformación y termina siendo un contenido tremendamente dañino al final. Exacto, Eh, exactamente. y dentro de lo mismo, ¿tú crees que las redes sociales han ayudado o han perjudicado en general? Yo creo que han ayudado y han perjudicado. No creo que tampoco sean solamente una cosa. Creo que han ayudado en la forma, en esto mismo, en la democratización del conocimiento, en que más personas se enteren de algunas cosas que a veces están ajenas porque uno no sabe lo que no sabe hasta que se enfrenta a eso, a ese conocimiento o a ese aprendizaje. Y en torno a eso se puede profundizar. Yo creo que las redes sociales son un buen motor de curiosidades. Antes eran los libros, para mí siguen siendo los libros, pero tú veías algo y si te llamaba mucho la atención, seguías buscando información sobre eso. Yo creo que lo negativo, por alguna manera de decirlo, sería que tú te quedes solamente con lo que te dice esa persona y no hagas un trabajo de reflexión en torno a cómo, por ejemplo, impacta en tu vida ese conocimiento, de qué manera lo puedes aplicar, lo ves en tu realidad diaria, o es simplemente un dato rosa, que hablábamos también que yo Sí. creo que los datos rosas a veces, eh, claro, son necesarios porque llaman a la curiosidad, pero tampoco se puede hacer una cuenta en base a datos rosas, en base a datos que se te va a olvidar en el siguiente scroll que Claro. hagas. Y que finalmente no te puedan dejar mucho Claro, pero un dato material. rosa también puede terminar en que una persona se sienta completamente inmersa en un tema en particular. Una Entonces, puerta de entrada es que una puede puerta de entrada. funcionar. Sí.
Ujú. Bueno, Mary, estábamos hablando de divulgación científica, pero nos fuimos bastante a lo que es redes sociales y me parece súper bien también, porque no tenía en pauta, la verdad, conversarlo tan profundamente, pero está entretenido. Y te quería preguntar cuál está siendo tu relación y tomarme de ahí hoy en día con las redes sociales, cómo se comporta tu comunidad en general, cómo se está portando la gente que de repente llega a ti, fuera de tu comunidad, que me imagino que igual es harta, Mm. y cómo está siendo tu relación con eso igual ahora. Siempre en mis historias agradezco muchísimo la comunidad que tengo porque como que sostiene bastante este proyecto de hablar de ciencias en las diferentes redes. Yo actualmente estoy bueno, en TikTok, en Instagram, Facebook y YouTube. Y los universos de audiencia son completamente diferentes. Algunos, por ejemplo, en Facebook es una audiencia un poco más adulta, más seria, entonces recibo más comentarios como de quizá la música no era tan necesaria o no es necesario que interrumpas esto con ese meme o algunas cosas así, pero por ejemplo en TikTok o en Instagram les encanta el formato que utilizo, que también es como muy particular, muy que si lo ves dices, ah, esto es la Geomeli, no puede ser como un poco, como que tiene una identidad particular. Pero también, claro, llegan gente que, claro, les salió en los scroll y de repente a veces está esa necesidad de escribir o de dejar un comentario, a veces No con no muy con buena no en buena onda. onda, claro, Sí. pero tampoco con una información, porque el desarrollo de las redes sociales está tan hecho como para que uno esté haciendo esto, que a veces no consumes ni siquiera ese contenido de 1 minuto y medio completo. Mm, Son 30 segundos y en base sí. a 2 segundos tú vas a hacer un comentario. Pero siento que eso, más que, nunca he tomado los comentarios de las personas que no son seguidores, pero que comentan como un ataque personal, porque en general siento que hay, eh, es como son los gajes del oficio, Mm. encuentro yo, y no me desgasto en comentar eso porque aparte la comunidad que tengo es tan linda que se encarga de responder esos comentarios que a veces tienden un poco al hate o... Mi barrio me respalda. Es Claro, como, me sale la respalda. pandilla ahí, ¿no? Bien, Claro, los amigos bien, del bien. barrio. Sí. Eso es Sí. clave igual porque siento que el generar de alguna forma ese fanatismo dentro de la comunidad es Mm, porque estás haciendo las cosas bien muchas veces. gracias. Está entretenido, sí, 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 no, es bien destacable igual la verdad. Em, Pasando un poco ya al tema de redes sociales, me quedo dando vuelta a la pregunta de antes y te quería consultar sobre cuál está siendo tu relación con la inteligencia artificial hoy. Y si es que Mm. hay alguna relación. Mira, yo cuando la inteligencia artificial apareció en escena hace un par de años atrás, me volví loca, así como que, porque en general todo me llama mucho la atención y me genera mucha curiosidad ahondarme en esas cosas que van apareciendo. Como que igual da un poco de FOMO, esta como Mm, sensación de que te vas a perder de algo muy importante. Entonces la hice parte de mí en el pasado, como que investigaba mucho y le hacía muchas preguntas en relación a como cuál es el futuro, no sé, esas cosas como medias paranormales que uno se cuestiona. Pero siento que escaló demasiado rápido. mm. Siento que, y yo probé todas, así, había unas guías de música, de generación de imágenes, de generación de video, y yo quería saber cómo funcionaba desde adentro. Mm. Nunca lo hice como una parte práctica, como llevarlo a algo en concreto, pero sí como que le investigué mucho porque quería saber cómo funcionaba. Pero también tiene su lado B, que es como todo el impacto ambiental que tiene, como la repercusión en el desarrollo como de la percepción o el hecho de que ahora la inteligencia artificial está creando cosas, o sea, debería ser un apoyo para que uno haga las cosas mejor o para poder tener tiempo para hacer otras cosas y al final Termina hace esas cosas, siendo. claro, es Uno un termina dilema haciendo ético, todo muchas veces, o sea, sí, eso claro. es bien complejo igual. Entonces, para mí la inteligencia artificial en la actualidad, o sea, cuando fue ese boom, claro, yo quise formar parte, quería entender qué hacía, cómo respondía y etcétera. Pero hoy en día no es, por ejemplo, parte del proceso de creación de mis ideas. Perfecto. Las ideas que a mí, de las cuales yo hablo de geología en las redes sociales, por ejemplo, todas pasan por mí. Yo Mm. escribo todas las cosas a mano, ni siquiera las Ah, escribo mira. en Word. Las escribo, tengo un cuaderno donde tengo todos mis guiones, mis ideas, se me ocurren cosas siempre, entonces como que siempre tengo una libretita en la que estoy anotando esas Mm. cosas y siento que es importante que la reflexión sea siempre humana, Sí. que, mm,
De hecho, hace muy poco, leí una carta, o sea, no leí la carta completa, leí un extracto de la carta que hizo el Papa León. León se llama, el Papa León. León ¿León XIV. cuánto? ¿Sí? León ¿14? XIV, León Vale. XIV, sí. Sobre, no fue una crítica a la inteligencia artificial, sino que fue un llamado a que los humanos cada vez seamos más humanos. Y que siento que es muy importante porque hoy en día se está reemplazando esa voz de la humanidad con un formato muy fácil de reconocer. Que, no sé, yo pienso que la inteligencia artificial debería ser un apoyo, no debería ser la base de lo que tú haces. O sea, si un artista puede ayudarse de la inteligencia artificial, pero la base del arte no puede estar desarrollado por una inteligencia que operó en base a código y a conocimiento de un montón de personas, Sí. aparte del impacto ambiental que tiene el utilizar la Y inteligencia siento que artificial. ha sido uno de los grandes problemas de que haya escalado tan rápido todo. O sea, siento que en Demasiado. algún momento efectivamente fue una herramienta hasta llegar al punto de que o sea, todo lo que pasa lo hacemos con ellos. Y me ha pasado también, a mí Exacto. personalmente. Sí. Y en el ámbito científico a veces es un poco perjudicial porque se están creando muchos artículos científicos con IA a velocidades extremadamente rápidas, lo que genera poca, bueno, y que no son reales, como que son como bots Claro, científicos. sí. Entonces hay personas que confían en que ese artículo fue escrito por un humano y lo citan o lo utilizan para la cimentación de otros artículos científicos, y eso ya es grave. Cuando ya no podemos reconocer qué está hecho con inteligencia artificial y qué está hecho con la creatividad humana, eh, se vuelve un problema, porque la esencia humana, a pesar de que detrás de la inteligencia artificial hay humanos, a veces las ideas nacen desde esa inteligencia artificial. Entonces yo encuentro que puede seguir siendo una ayuda, puede seguir siendo una herramienta, pero cuando se convierte en la totalidad, en el 100% del proceso creativo o de tu guión o de tu forma de ver el mundo, básicamente estamos homogeneizando la forma que tenemos de pensar, la forma que tenemos de hablar, y eso es lo que nos hace humano, que cada cultura, cada territorio, cada región de un mismo país incluso tienen esa identidad para hablar, para comunicarse, para ver el mundo, para entenderlo, y la inteligencia artificial cuando es muy extremo en su uso puede llegar a homogeneizar y que todos pensemos lo mismo, hablemos de la misma manera, consumamos el mismo tipo de contenido. Yo creo que ese es como el gran límite también. O sea, ese Mm. es el gran punto. Eso es lo que siento que el camino ahora ya, más allá de seguir desarrollando y seguir desarrollando inteligencia artificial, es ponerle un freno también en el sentido de que no puede sobrepasar el pensamiento humano. Y eso es bien complejo. Mm. Especialmente porque he visto muchos contenidos y probablemente te ha pasado también que ya se nota que son con inteligencia artificial. Desde el momento del guión hasta cómo lo desarrollan y se hace ya muy, muy latero, Es siento, que la es verdad. fácil de reconocer dentro Sí. de todo, como ideas como medias contrapuestas, como, oh, excelente idea la que tienes, pero podríamos, como siempre es como el mismo formato, y como que se hace Sí. como un poco latero, encuentro yo. Si estás viendo este video es porque tienes el bichito de viajar, pero hay algo que muchas veces se nos olvida, que es el hecho de estar conectados. Para esto, hoy existe HolaFly, que te da cobertura y conexión inmediata al momento de aterrizar en más de 160 países. Si estás en la etapa de planificar un viaje, utiliza el código de no sé si vuelvo en HolaFly para obtener un 5% de descuento en cualquiera de sus planes. Bueno, Meli, llegamos a hablar de Chile ahora. Finalmente, a hablar de Chilito, el mejor país de Chile. Vivimos en Chile, un país que podríamos decir privilegiado para el estudio de la geología por lo dinámico que puede llegar a ser. La cordillera, la costa, los terremotos, los volcanes, el desierto, un montón de cosas. Podríamos decir que es un territorio extremo, Chile. ¿Se puede mencionar como un territorio extremo a nivel geológico? Em, Somos el rincón del mundo, así. Claro, Una literal. especie, sí. Somos un lugar bastante interesante en términos geológicos. Yo creo que cada parte del mundo igual tiene su identidad geológica muy marcada, y Chile está separada del mundo por una tremenda cordillera Sí. desde el norte hasta el sur. Entonces sí, y tenemos lugares que dentro del mismo país son muy extremos, como el norte, el extremo sur, como, no sé, el otro día hablábamos con mi hermano, lo extremo que
en esa zona tan extrema en la que vivimos cuando éramos niños que, por ejemplo, si sales del país y vuelves a Chile, vuelves a Santiago, de Santiago tienes que tomar un vuelo o un bus a Puerto Puerto Montt. Montt, de Puerto Montt una barcaza a Chiloé, de Chiloé, o sea, dentro de la Isla Grande tienes que cruzar otra Bus barcaza y para después llegar a otra Chao. casa. Ay, es súper, súper grande. Entonces sí, hay lugares que dentro de esta misma zona extrema son extremadamente extremos. Sí, de hecho, la zona de Chiloé desde el aire ya se ve que es una Sí, locura, que me imagino que en tu libro lo repasas en el primero. sí. ¿Cómo se llama el primer libro, disculpa? El primer libro se llama ¿Cómo se formó Chiloé? En busca de la historia geológica del archipiélago. Me imagino que tenemos tarea, hay que leerlo, Tarea para hay que leerlo, leerlo. claro. Sí, hubiéramos Está tenido... online gratuito. Ah, mira, Sí, está ¿Lo podemos ver perfecto. autografiado? ¿Se puede ver claro. autógrafo? Sí, ya. Sí. ¿Qué zonas de Chile, me mencionaste igual el desierto recién, pero qué zonas de Chile te parecen geológicamente apasionantes, podríamos decir, como que te mueven, o impactantes incluso? Y yo diría que mira, he tenido la fortuna de conocer gran parte de Chile. eh, y pienso que en cada lugar he dicho quiero vivir acá. Como por todo lo que implica el vivir y habitar ese territorio. Pero siento que, porque Chile en general es un laboratorio natural Mm, geológico. En todas las partes de Chile vas a ver un elemento geológico que caracteriza un proceso en un momento en particular de la historia geológica del planeta. Entonces, el desierto en el norte, por ejemplo, el desierto más árido, mm, en la zona sur, las Torres del Paine, como esos bloques de granito así expuestos en la superficie, en toda la zona como del centro sur, la actividad volcánica, como tener esos volcanes a los pies de las ciudades, o sí, sea, las ciudades a mismo. los pies de los volcanes. Es como que siento que cada lugar tiene su identidad geológica muy marcada y bueno, también compartimos identidades geológicas a nivel territorial como país, pero siento que cada lugar, no podría elegir uno en particular. Sí hay libros, o sea, hay algunos que son tan maravillosos que le dedicamos un libro, Sí, pues como es, tus regalones al final, claro, como claro. Chile. Es que yo creo que es difícil alejarse del territorio en el que uno nació y se crió y se desarrolló. Entonces, como que esa pasión por Chiloé también nos hizo adentrarnos más Mm, en esa historia geológica que a veces uno piensa que puede estar no desarrollado en términos académicos, como que no se sabe, pero sí se sabe. mm. Solo que en esa labor de divulgación científica a veces queda un poco corto esa comunicación y no llega a filtrarse en todas las esferas de la sociedad. Y esa fue como nuestra labor también con el libro. Y si te pregunto desde el total desconocimiento, la verdad, o sea, para mí la geología y estar aquí de verdad que es una cátedra porque me encanta y puedo pasar horas viendo videos de erupciones de volcanes, pero no sé Sí, mucho más de eso. se Eh, ríen de otra vez. es que algo que de verdad podría pasar horas viendo videos de volcanes, o sea, Sí. algo efectivamente así. Eh, pero, por ejemplo, ¿tú consideras que hay un material similar al tuyo sobre Chiloé? Porque a mí Chiloé yo lo veo desde un mapa y me parece una locura. Me encantan los mapas y ver Chiloé desde arriba lo encuentro una locura. Y no sé si somos tan conscientes al final de eso. Como si hay como un material similar al libro, dices Claro, tú. claro, claro. Em, yo creo que hay harto material en relación a diferentes lugares que lo abordan desde materialidades distintas. Quizás un libro no, pero sí salas museográficas. Hay un libro también que está más centrado en actividades para las infancias, en la zona como más de la Araucanía, que también es un libro. Pero así como, es que en realidad lo que nosotros hicimos fue una libreta de terreno Perfecto. narrada por dos hermanos, geólogos, No, oriundos de Chiloé, el argumento me parece claro, increíble, la verdad. y que vamos como mostrando cómo se hace esa ciencia de descubrir cómo se formó el territorio. Entonces, hablamos de cómo primero encontramos la cartografía, cómo fuimos a una oficina en particular, luego cómo llegamos al territorio donde fuimos a sacar las muestras, qué hicimos con las muestras. Mm. En ese libro también participaron 15 científicas y científicos. Mm. Eh, entonces es un libro, es una gran investigación científica que terminó en un libro y que si bien está en todas las bibliotecas de la región de los lagos, yo pienso que impactó de una manera muy, muy grande porque muchas personas de Chiloé empezaron a ver
el territorio de una manera diferente y empezaron a adentrar el contenido científico en su planificación territorial, en su planificación turística, en su planificación a nivel educativo. Entonces, no fue un libro que terminó en una biblioteca sin ningún Ay, fundamento, es como se sino dijo hace que, poco. claro, sino que abarcó y dio trabajo a 15 personas, Mm, y de ese material, además, se logró motivar a mucha gente en el área científica, lo cual es radicalmente importante, sí, porque para el desarrollo tecnológico, el desarrollo urbanístico, el desarrollo del pensamiento, se necesita que la ciencia se comunique con las personas en su día a día. sí. Mensaje que hace más sentido que nunca estos días. Sabemos por qué. Sabemos por qué. ¿Hay algún lugar que sientas que es como infravalorado a nivel geológico en Chile y quizás no nos damos cuenta? Yo diría que no. Yo diría que en términos de geología, las personas que, o sea, por decirte, todo Chile está mapeado en términos geológicos, de punta a punta. Si hay lugares, ¿a qué me refiero con mapeo geológico? Es que el mapa está pintado en diferentes colores de acuerdo a las edades de las rocas y a los tipos de roca, y eso nos permite un poco desarrollar la historia geológica que permitió esas formaciones. Perfecto. Entonces, sí hay algunos lugares en donde esos mapeos son a una escala mucho más chica. O sea, yo puedo mapear 1 a 1 millón, que significa que 1 centímetro del mapa equivale a 1 millón de centímetros en la realidad. O puedo escalar, o sea, o puedo hacer mi mapa 1 a 100.000 o Mm, 1 a 10.000. O en el caso de nosotros, por ejemplo, que hacemos terrenos en la universidad, 1 a 1000 mm, o a menos claro. incluso, como que mapeamos lugares con mucha especificidad. Mm. Entonces, todos los lugares son importantes, pero por sobre todo encuentro yo que más que infravalorados, hay algunos lugares que requieren más atención porque implica un riesgo para la sociedad el no saber cómo está formado, Perfecto. en términos de sus suelos, en términos de los peligros que acechan a esos lugares y que los vuelven vulnerables o riesgosos de habitar. Entonces, pienso que va más por ese lado, como que se estudia más donde hay poblaciones que podrían ser afectadas en caso de que esos conocimientos no estuvieran. Hablamos hace un ratito sobre los datos rosas y me quiero hacer cargo de esta pregunta que te voy a hacer. Si no la quiero responder, no pasa nada. Ok. Pero me hablaste efectivamente que hay zonas que hay que tenerle más ojo porque requieren un cuidado distinto y eso me imagino que va muy ligado al tema de peligros. Exacto. ¿Cuál hoy en día puede ser el gran peligro que tiene Chile a nivel geológico? Yo creo que hay que hacer una diferencia entre peligro y riesgo. Primero, peligro, o sea, riesgo es igual a peligro multiplicado por vulnerabilidad. Perfecto. Un lugar puede ser peligroso, pero puede que si no hay ninguna población que esté asentada en el lugar donde ese peligro es inminente, la vulnerabilidad es cero. Mm, Y todo número multiplicado por cero es cero, entonces el riesgo es cero. Si yo, por ejemplo, tengo una ladera inestable que puede generar deslizamientos, eso es un peligro. Pero si no hay población, el peligro es cero. mm, O sea, el riesgo es cero. O sea, el peligro es, pero multiplicado por la vulnerabilidad que es cero, el riesgo es cero. desaparece. Pero si esa misma ladera, en la base, en las faldas de la ladera, se encuentra una población, una ciudad, un pueblo, la vulnerabilidad es alta, porque hay muchas personas que pueden ser afectadas por ese peligro, por ende el riesgo es alto. Entonces, haciendo esa distinción, en Chile hay muchos lugares que son peligrosos. Chile es un lugar que se encuentra geológicamente ubicado en una zona de subducción. ¿Qué quiere decir eso? Que una placa oceánica, la placa de Nazca, se desliza por debajo de la sudamericana. Y eso genera, entre muchas otras cosas, alta sismicidad, muchos terremotos, como El de ayer. el que vimos ayer, por ejemplo, en Calama, que fue súper, súper fuerte. Eh, Alto volcanismo también, asociado a lo mismo. Como somos una zona que tiene una morfología muy alta, o sea, tenemos una gran cordillera, también hay muchas posibilidades de deslizamientos de tierra. Y por otro lado, es el mismo hecho que tengamos cordillera y derretimiento de hielo cuando es la zona, la primavera, etcétera, el verano,
los cauces de río también se convierten en un peligro si en esos cauces de río construimos o en los bordes de ríos construimos. Pero diría yo que si hay que poner una escala a todos esos riesgos, siento que algo general que afecta a todo Chile son los sismos. Es algo que es parte de nuestra identidad territorial, ser como reconocidos a nivel mundial, incluso por el hecho de que hay un terremoto y la gente puede seguir en su vida diaria y en otras partes habría sido como el gran evento. Y los terremotos siempre están asociados a tsunami, o generalmente cuando son de subducción están asociados a tsunami, o cuando recogen más bien las características para levantar un tsunami. Entonces, diría yo que ese es como el riesgo transversal, como de Chile. Después ya localmente hay uno que otro que tienen más relevancia, quizá. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, en la zona sur tenemos volcanes muy activos, como por ejemplo el Calbuco, el Villarrica, el Chaitén. Los tres que te mencioné hicieron actividad muy fuerte en las últimas 2 décadas. Histórico evento recordado por todos. Exacto, sí, yo estaba en segundo de la carrera cuando el Calbuco hizo erupción y luego el Villarrica y estaba así, increíble. Llegó mi momento. Claro, claro. Esos serían como para la zona sur. Y acá en Santiago también tenemos peligros asociados, por ejemplo, a la falla de San Ramón. Que estamos ahora aquí mismo. Acá en este Muy momento cerca. estamos al lado, muy cerca. Que no haga actividad. Ojalá que no ahora. Ojalá que no ahora. Estábamos hablando de ya los terremotos y volcanes y hicimos la transición de forma natural a lo que te quería preguntar ahora. Y es curioso porque igual me dijiste que fue lo que principalmente te empezó a llamar la atención cuando eras chica. ¿Por qué de alguna forma lo ves como, o puede incluso ser el pic como de la demostración de la fuerza de la Tierra, un terremoto y una erupción volcánica? Yo creo que es eso, de hecho, como la esencia de los terremotos y el volcanismo. Esa ventana al interior de la Tierra, sobre todo, por ejemplo, en los volcanes activos, en donde hay lagos de lava, que no es en todos, literalmente estás viendo hacia el interior de la Tierra. Y para mí eso es como impresionante. Hay un documental que habla de dos personas que entran a filmar un volcán por dentro y yo cuando veía el documental lo único que pensaba es, "Oh, qué impresionante ver eso tan cerca, sentir ese calor, estar como al borde también de lo que es correcto y no es correcto, pero siento que es como una ventana a cosas que pasan de manera instantánea, porque en general los procesos geológicos toman millones de años. Como yo te decía antes que cuando veo una formación geológica o un elemento geológico, veo tiempo, mucho tiempo, cantidades absurdas de tiempo. Pero cuando ves y experimentas erupciones volcánicas o sismos, terremotos fuertes, lo que estás viendo es procesos geológicos rápidos, instantáneos, a escala humana, porque en realidad la geología realmente trabaja con cantidades absurdas de tiempo para la escala mental humana. Nuestros errores son más o menos 1 millón de años, más o menos 10 millones de años, y nosotros vivimos, ¿cuánto? A lo más 70, 80, 90, 100. Sí, que tienes Ponte mucha tú, suerte. 100, claro. 100 años, entonces como que 1 millón de años suena muy lejano a la hora de ponerlo como en lo práctico. Por eso cuando ocurren estos fenómenos que son tan rápidos, instantáneos y que los podemos ver y cuantificar a escala humana, para mí es como una oportunidad para ver esta forma en que la Tierra va desarrollándose y evolucionando. En torno a las erupciones de los volcanes, o en general un volcán activo y de repente no necesariamente está haciendo erupción, ¿qué consideras que es lo que realmente puede ser hipnótico? Porque siento que, como te decía hace un rato, yo me podría quedar perfectamente viendo horas de videos de volcanes. ¿Y qué te resulta de repente hipnótico a ti como geóloga, que de alguna forma me lo dijiste igual ahora? ¿Y qué te pasaba antes también, cuando te empezaron a apasionar desde chica estas cosas? Yo igual me paso horas viendo documentales Videos de de volcanes. volcanes. Sí.
Yo creo que, a ver, antes de conocer cómo funcionaba la mecánica o la dinámica de los volcanes, me llamaba mucho la atención como la fuerza y la magnitud como estética, por decirlo de alguna manera, como esos hongos gigantes de ceniza, la lava, la velocidad que alcanzaba la lava en algunos lugares, o los tipos de lava, como que el volcanismo es diferente en diferentes países o incluso dentro de un mismo país. Entonces, como que me llamaba la atención como la belleza natural, como el quedar hipnotizado básicamente como por la magnitud de esos eventos que no son como tan cotidianos. Eso era antes y ahora es como el poder entender quizás que eso es parte de un gran proceso y que estamos siendo en estos momentos, por ejemplo, testigos de la formación de roca, de rocas que Mm, tienen 0 años. Eh, Cuando tú ves como lavas, esas lavas tienen 0 años. mm. Eh, entonces, como que también estos fenómenos te ayudan a entender procesos pasados, como que siempre se dice que para entender el presente hay que tener conciencia del pasado. Bueno, el saber cómo hacen erupción los volcanes en el presente nos ayuda también a entender las dinámicas del pasado, cómo se veían los territorios, antes de las poblaciones incluso humanas. Mm. Entonces, como que se puede adentrar un poquito más eh, en esa historia geológica de ese elemento en particular. Y ligando los dos últimos temas que hemos conversado, que son ahora los terremotos, las erupciones volcánicas igual, y con lo que hablamos de Chile, ¿algún volcán chileno que te apasione o te impresione mucho? Todos me llaman mucho la atención, pero diría que en mi Cogoro, el Rucapillán, Mm, el conocido como el Villarrica, el volcán Villarrica. Villarrica, es un volcán que tiene la particularidad de tener un lago de lava Mm, visible. Yo cuando lo subí, porque tuve la oportunidad de subirlo, no tenía un lago así completamente, porque puede ser como la totalidad de lo que tú ves al interior del cráter o puede ser un espacio. Bueno, el Rucapillán es uno de los pocos del mundo que tiene esa ventana hacia el interior de la Tierra como expuesta. Y creo que ahora volvió también hace poco a tener como un poco más de superficie eh, ya como fundida, digamos, mm. como de roca fundida, de lava. Diría que ese es como mi volcán, como de mis volcanes favoritos como en Chile. Me puedo tirar un dato geológico Claro, claro. que me lo vaya a corregir si es que es verdad. Pero en Chile tenemos el volcán activo más alto del mundo, que es el Ojos del Salado. Sí, Sí, sí. ah, Es el perfecto. volcán, creo que es el volcán Sí, más grande, más alto del mundo también. No es la perfecto. montaña más alta, pero el volcán Claro, más alto, sí. claro, que ese dato igual está, bueno, se pasa por alto. Se podría Sí, explotar mucho a sí. nivel discursivo. Em, Sobre lo mismo, ¿hay algún terremoto que te haya marcado? Mm, a ver, dentro de mis favoritos, así como en términos históricos, el terremoto del 60, Mm, como por todo el conocimiento nuevo que abordó su investigación, el que haya sido y sigue siendo el terremoto registrado más grande vivido por la humanidad. No es el más grande que ha tenido la Tierra, es mm, el más grande registrado en la historia humana. Eh, que particularmente se vivió de forma catastrófica en el sur sí. de Chile, se conoce como el terremoto de Valdivia, pero también en Chiloé Mm. tuvo consecuencias gravísimas, se llevó cuadras enteras En de Chillán también creo que veo muy fuerte en Concepción, Concepción. sí, como que fue una grieta bien grande la que se Mm, abrió para el terremoto del 60 y que impactó incluso en otros países, sí. como que generó un conocimiento en relación a la sismicidad que hasta ese entonces no se tenía. Mm. También desarrollos en torno a las herramientas para poder hacer las mediciones, también mucha mitología alrededor Mm. de eso y muchas historias. Diría que ese es como, que en torno como a la ciencia, diría que es como de los más importantes, más impactantes No, y también. es que es imposible pasarlo por alto. De hecho, impacta mucho ese mapa que hay del tsunami. Es como mítico, que es la comparación como siempre que hay un tsunami grande en el mundo, lo Sí, comparan el mapa del 60 versus el que pasó, no sé, hace 2 semanas. Y claro. es una locura, una locura. Lo Claro, vamos a poner ahí también, lo vamos a sí, dejar po. al lado. Lo Y vamos a es que dejar al- aparte de los terremotos, por ejemplo, que un terremoto sea grado 7 y otro terremoto sea grado 8 no significa que hay un grado entre cada uno, o sea, en esa escala hay un grado, pero es una escala logarítmica. Mm, Entonces, un terremoto de magnitud 7
se siente mucho menor que un terremoto de magnitud 8, por Mm. ejemplo. Creo que si mal no me fallan los cálculos son como 300.000 veces más fuerte. Entonces como que dimensionar un terremoto de la magnitud del 60, yo creo que es casi imposible, porque como que en torno a los relatos, por ejemplo, yo he recopilado muchos relatos de las personas que vivieron el terremoto del 60 y hablan de ruidos demasiado fuertes, estruendos, casi como rugidos de la tierra, que la ola alcanzaba, por ejemplo, a la altura del cielo, o vieron cómo cuadras enteras fueron llevadas por el tsunami y cómo esas casas iban con personas encima y que simplemente No, se y me fueron. imagino que son relatos que suenan muy míticos, pero al no tener tampoco algo similar como el evento que hubo en ese momento, tampoco podemos Mm. saber si realmente fue así lo que habla la gente. Claro, pero hay mucho registro como del mismo momento. Mm. Como sí es verdad que a veces la memoria es frágil, pero hay mucho registro que se hizo de manera inmediata. Y también mucho registro fotográfico. Muchas personas, por ejemplo, en esos tiempos no se sabía que los tsunamis, o sea, que después de un terremoto venía un tsunami, o no era conocimiento general, entonces mucha gente arrancó al mar. Mm. Lo cual no es una mala idea si tú arrancas a una altura del mar, en la profundidad del mar, en la que la ola no se genere, pero aquí estábamos hablando del mar interior de Chiloé, no estábamos hablando del Pacífico, entonces todo el mar interior fue afectado. Mm. Y eso generó como muchas más consecuencias en términos de vidas humanas que si, por ejemplo, hubiese estado ese conocimiento que actualmente tenemos de que ante un tsunami hay que alejarse de las costas. Claro. Tenemos esa vía también marcada, las vías de evacuación, donde tenemos que alojarnos en caso de estos fenómenos naturales. ¿Tú crees que en Chile entendemos lo que es ser un país sísmico a este nivel? Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí, sí, yo creo que actualmente hay mucho más conocimiento en términos sísmicos, en relación a lo que ocurre, quizás como que no se profundiza tanto, o quizás sí, no sé, pero pienso que estamos mucho mejor que antes en cuanto al conocimiento sobre la realidad sísmica del país. ¿Y la memoria? ¿La memoria sísmica? ¿La memoria cultural al final? En términos de sismicidad, yo Sí. diría que sí, porque hay planes, por ejemplo, que involucran la planificación urbana o la generación de, por ejemplo, infraestructuras que tienen que ser por norma antisísmicas, tienen que resistir un sismo, no derribarse. Entonces pienso que en términos de sismología sí, como que sí tenemos memoria. Quizás en otros peligros que involucran un riesgo para las comunidades no sé si tenemos tanta, pero en cuanto a sismicidad diría que sí, que estamos mejor que antes. De hecho, ayer, terremoto ayer en Calama. ¿Se Mm. considera terremoto? ¿Cuál es la diferenciación que se hace en Chile entre un temblor y un terremoto? Porque yo no sé, por ejemplo, si en inglés existe otra palabra para... Hay No un sé. Reels que habla de eso. ¿Sí? Es uno de mis primeros De los videos. tuyos lo vamos a juntar entonces acá también. Lo vamos a Sí. dejar ahí al lado. Lo vamos a dejar en la Sí. descripción y lo vamos a ir juntando. Efectivamente, terremoto es la traducción al español de earthquake, que Sí. es terremoto en inglés, y es la única palabra que se utiliza en inglés para referirse a esos procesos. Pero en Chile, al tener esta cultura sísmica, el Centro Sismológico Nacional hace una diferenciación en relación a la percepción de la gente. Terremoto, cuando ya existe una percepción humana, existen consecuencias visibles, y sismo cuando ya es algo un poco más, menos perceptible a escala humana, o sea, no lo sentimos, no lo percibimos. De hecho, cuando tú vas al Centro Sismológico Nacional y te pones a ver la escala, ves que hay sismos a cada rato, Sí, en todo cada el segundo. tiempo. Pero los que son percibidos por las personas y que son como registrados por las personas están en color negrito, más marcado. Pero en estricto rigor, terremoto, sismo y temblor se refieren al mismo proceso. Pero como existe una cultura sísmica en relación al tema, se hace la diferenciación en torno a la percepción de la escala humana. Todos sabemos que viajar tiene mucho de improvisación, pero si hay una cosa que no puedes dejar al azar es el seguro de viajes, porque una caída, una pérdida de maleta, una torcedura de pie te puede cambiar completamente los planes. Si estás planificando tu próximo viaje, IATI Seguros puede ser una gran alternativa. Sigue el link en la descripción y obtén tu próximo descuento a través de No sé si vuelvo.
Y hablando de terremotos y de volcanes, también te quería llevar algo bien actual. Siento que en un momento activo, por lo menos yo como consumidor de noticias lo he visto. Pero he visto varias noticias últimamente geológicas dando vueltas, especialmente de erupciones de volcanes. Y me pasó una noticia en particular con Guatemala, un video que Mm. también lo vamos a poner acá al lado, de gente corriendo que subieron un volcán y tuvieron que salir arrancando directamente. Otra noticia en Indonesia, donde falleció directamente gente, creo que en Guatemala no pasó nada. Mm. Pero, ¿cuáles son los peligros reales de acercarse a un volcán? ¿Un volcán se puede leer a simple vista? Si yo llego y subo un día, ¿se puede dar algo así? Bueno, hay que hacer al alcance de que los dos volcanes de los que mencionas tú estaban en alerta, no sé si amarilla o naranja o Ah, roja, estaban, ujú. o sea, como que no estaba permitido el ascenso a esos volcanes. O sea, en términos ya de organización, no estaba Ujú. permitido que tú ascendieras a ese volcán. Entonces, en ese sentido es un poco irresponsable por parte de los guías que generan estas experiencias, que evidentemente para el ser humano son muy atractivas, muy interesantes, porque a quién no le gustaría ver una erupción en Ujú. primer plano ahí. Pero claro, cuando uno ve un volcán, a veces asocia el, el riesgo a las lavas. Y las lavas pueden ser rápidas o pueden ser lentas, eh, pero hay otros riesgos asociados a las erupciones volcánicas, sobre todo a las que son explosivas. Ujú. Hay dos tipos de erupciones, las que son explosivas, que son las que generan este hongo gigante de ceniza, y las erupciones efusivas, que son más que nada lavas que fluyen Como a el diferentes Kilauea de velocidades. Hawái, podría Claro, ser. Ya, perfecto. eso es como una explosión efusiva. Tienen diferentes protocolos de atención ante una emergencia, porque ante las lavas, si son lavas más viscosas, son lavas que fluyen más lento, tú tienes la posibilidad de gestionar con mucha más calma la situación. Ahora, una erupción explosiva, su nombre lo dice, Mm. es inminente y genera un hongo de cenizas, una nube de cenizas muy alta que cuando se hace muy pesada colapsa, Perfecto. cae. Pero antes de colapsar, primero crece y antes de crecer se emiten bombas y piroclastos, que son básicamente rocas que se están formando en ese momento, pero que lo hacen a velocidades muy rápidas. Y ese riesgo diría yo que es de los más peligrosos a la hora de subir, porque en los videos que yo vi, ya puedes querer tener la experiencia, pero para volver a contarla tienes Mm. que volver con vida. Eso significa que tienes que tener elementos de protección personal si Mm. vayas a hacerlo. Eso significa llevar casco, llevar chalecos reflectantes para que te puedan encontrar en caso de que haya un derrubio, o sea, de detritos, por ejemplo, o que haya un lahar. Las características de los dos volcanes que mencionaste no daban para que se generara un lahar propiamente tal, porque no había como agua o las características del volcán creo que no lo permitían, pero sí la caída de rocas, Mm. de bombas, que uno se imagina algo pequeño, pero pueden ser grandes bloques, muy grandes, que impactan. Entonces, que si tienes un casco, probablemente algo te va a ayudar. Pero pienso que hay una mezcla entre la curiosidad innata del ser humano por buscar esas experiencias adrenalínicas, pero que también va un poco con la irresponsabilidad de hacer cosas que políticamente son Mm. incorrectas porque implican sobrepasar un plan de seguridad, Mm. básicamente. En este Sí, caso había señales, como me estaba mencionaba. muy prohibido Sí. subirlo, muy prohibido. Cuando uno ve que en pocos días pasan noticias como esta de Guatemala, de Indonesia, el otro día había una noticia de una explosión submarina al frente de Papúa Nueva Guinea, el Kilauea que siempre está ahí Activo, activo haciendo cosas, sismos, no sé, en Perú, el otro día también vi uno en Rusia, en una región que se ay, sí, llama Kamchatka, ya. muchas cosas que siento que están como pasando al mismo tiempo. Te pregunto desde el no saber, eh, ¿está pasando algo o es normal que estos fenómenos pasen al mismo tiempo? Yo creo que mientras haya tectónica de placas, siempre van a haber estos fenómenos. Ok. Mira, buen dato ese. Sí, la Tierra es un sistema dinámico. Nosotros queremos creer que tenemos el control sobre la Tierra, pero no lo tenemos y no lo vamos a tener jamás. Eh,
Estos fenómenos ocurren naturalmente siempre, porque así es como se modela el paisaje terrestre, pero el hecho de que nosotros tengamos acceso a esas imágenes, a esos videos, a esa información, tiene que ver más un poco con el desarrollo de la tecnología. Y el hecho de que antes si había un terremoto en Indonesia, nosotros no lo No lo sabíamos sabíamos. hasta 3 días después que salían en las noticias o en un diario. Y hoy en día tenemos las imágenes en vivo de transmisión en directo. Y hay un sensacionalismo ahí Claro, mirando, esperando. sí, pero no es que como que esté pasando algo particularmente ahora, o sea, y si es que lo está pasando, está en un margen de tiempo de millones de años, Mm. no a escala humana. Y es parte de la naturaleza tener esos procesos que modifican el paisaje terrestre. Hay una parte que me interesó mucho de tu trabajo, porque uno suele pensar como en la geología volcánica, y como de la parte, entre comillas, más espectacular, pero me mencionaste la geotecnia. Mm. Me mencionaste la geotecnia, que era algo lo que te llamaba mucho la atención. Y para la gente que no sabe nada, nuevamente, como yo, ¿qué es en pocas palabras la geotecnia y por qué es tan importante dentro de la geología? Y en el día a día también. La geotecnia, en palabras muy resumidas, es como es más bien una rama de la ingeniería geológica o de la ingeniería civil más que nada, que lo que busca es como garantizar que las estructuras que se construyan sean seguras y eficientes, Perfecto. básicamente. Y en el día a día, en donde lo vemos, es por ejemplo en los cortes de camino. Es Perfecto. donde más evidente es y es lo que a mí particularmente, por alguna extraña razón, me gusta demasiado, que es la estabilidad de taludes. Básicamente ves laderas y esas laderas tú les puedes medir la salud que tienen. Mm, Es decir, están estables o tienen como posibilidad de deslizamientos, de caídas de roca. Entonces, cuando tú vas por un camino, yo en general quedo hipnotizada con las estructuras de contención de laderas, que pueden ser, por ejemplo, hormigón, o a veces tú ves unas mallas, a sí. veces ves que hay como unos escalones. Bueno, todo eso tiene un análisis previo, no es como que se construye. Bueno, en algunos lugares puede ser que se construya nada más, pero en general involucra un estudio de la estabilidad del talud para poder contenerlo eh, como de manera sostenible en el tiempo. Eso a mí me genera mucha alucinación, como que en general las pendientes me gustan mucho, como ¿No? las montañas, las laderas. Y siento que la responsabilidad de hacerse cargo de eso nos pega en el día a día al final. O sea, y por eso te quería preguntar, ¿qué pasa cuando se construye sin entender esto? O sea, o pasándolo por alto muchas veces. Yo creo que ahí también va el peligro y el riesgo. Generalmente si Mm, vas a hacer una contención de un talud o la construcción de una infraestructura que implica un estudio geotécnico, necesitas necesariamente como considerar los riesgos para para las personas que viven en ese lugar. Por ejemplo, no contener de manera correcta un talud a la orilla del camino implica que, por ejemplo, va a haber un corte de camino en algún momento y si es que algún auto, algún bus, algún transporte, que sea, se ve sometido a ese riesgo, va a tener efectivamente consecuencias humanas. Pero por otro lado, y también implica un retroceso en todo el funcionamiento de una escala de trabajo. Si mm. hay gente que toma el bus para llegar de un lugar a otro o un auto para llegar de un lugar a otro y no puede, ya toda la escala de trabajo, toda la organización de tu día se va a modificar. Entonces, como que hay un impacto real a escala humana, a escala económica, en términos de salud. Mm. Se me viene a la cabeza, de hecho casi que se me vino inmediatamente cuando hablaste de geotecnia, el caso del edificio en Concón. ¿Eso puede ser referente a algo? Claro, ahí hay como un factor muy clave que es construir sobre dunas, que si tú lo analizas muy en sencillo, cuando uno hace un castillo de arena en la playa, cuando uno era pequeño y hacía sus castillos de arena, y cuando el agua deja, o sea, la arena uno generalmente la utilizaba húmeda Mm, para construir, pero cuando esa humedad desaparece. se disipaba, se evaporaba por efecto del calor, tu construcción se volvía muy inestable. Bueno, construye algo sobre esa inestabilidad y las consecuencias no son muy difíciles Algo casi que no es muy un presagio muy obvio. difícil de generar. Y el problema es que, claro,
hay muchos suelos, y sobre todo los suelos que son arenosos o que permiten mucho la filtración de agua, que una vez que esa agua ya no forma parte de esos suelos, cuando se libera por, ya sea porque que decanta en algún lugar o porque se evapora, esas superficies se vuelven inestables y ya no tienen esa capacidad de carga que tenían originalmente. Entonces ya ese suelo no puede resistir un edificio de esas condiciones y colapsa. Entonces, claro, lo de Concón es algo que todo el mundo decía, básicamente, pero a veces las decisiones no toman en consideración mucho como el conocimiento que hay en relación a la geología, por ejemplo, y responde más a decisiones como Económica, muchas veces. económicas, de rentabilidad. Te quería hablar ahora, ya cambiando un poco de tema, saliendo un poco de la geotecnia, de Santiago y de tu libro, obviamente. Vamos a empezar a conversar sobre eso. Me dijiste y hablamos hace un ratito sobre el trabajo o que creciste prácticamente junto a tu hermano a nivel profesional. Y hoy están en el proyecto de un libro de historias geológicas de Santiago, ¿sí? Porque Santiago muchas veces se habla de política, de la arquitectura, el caos urbano, el taco que nos tocó comernos hoy día, pero muy pocas veces siento desde la historia de su territorio. Y háblame de tu libro igual, adentrarnos un poco en eso. Ya, este libro está escrito hace bastante tiempo, ya un par de años. Fue también producto de una idea que teníamos con mi hermano de seguir con esta narrativa de contar desde los territorios cómo se forman básicamente los territorios, pero a diferencia del de Chiloé, que es una historia como en primera persona de dos hermanos recorriendo un lugar, este libro se llama Cuando las rocas hablan, breves historias geológicas de Santiago, narra más que nada historias autoconcluyentes. Cada capítulo tiene cuatro historias que hablan de un elemento en particular de la ciudad. Y en torno a ese elemento no solamente hablamos de geología, sino que también de todo eso que tú mencionaste, porque consideramos, y desde la perspectiva que nosotros manejamos la divulgación científica, todo está relacionado. Entonces, hablar de geología sin hablar de política o de cultura o de territorio o de arte o arquitectura, por ejemplo, nos parece como no tan contundente, quizás, de alguna manera. Entonces, cada capítulo aborda un elemento del paisaje que forma parte de la identidad del territorio, que además es algo que vemos constantemente o diariamente en algunos casos, y lo vamos narrando desde su historia, como por ejemplo, no sé, el Santa Lucía, desde que era un peñón rocoso, hacemos una reflexión crítica en torno a la renovación de Vicuña Maquena, que a veces se habla desde una perspectiva, pero se olvida que también fue construido para las élites, y la mayoría de las personas que habitamos el territorio no habríamos sido parte de esa élite, entonces no habríamos podido disfrutar y gozar quizás de esos paseos como que se hacían ahí en el Santa Lucía, también de este observatorio astronómico que hubo en la época de siglo XX, cuando empezó a llegar como la ilustración y todo el desarrollo científico a Chile, también en términos arquitectónicos, o sea, a nosotros nos gusta muchísimo el repaso por toda la historia, como que la historia no se cuenta desde una perspectiva, sino que la abordamos como más en una complejidad que también invita a la reflexión. Claro, está interesante, ¿vale? Eso porque estábamos, lo que te decía antes, Santiago se habla mucho desde su transporte, desde un montón de cosas, y siento que la geología de Santiago es parte primordial de lo que es la ciudad. Tenemos la cordillera aquí al lado, Sí. estuvimos hablando hace un ratito de la falla San Ramón. Y por lo mismo te quería preguntar si hay, que te lo pregunté antes sobre Chile igual, pero ¿hay algún fenómeno geológico acá en Santiago que te llama la atención? Acá en Santiago específicamente. Hay una formación geológica que a mí me gusta muchísimo, que efectivamente es el Cerro Santa Lucía. Es que a mí los basaltocolumnares, que son estas rocas en forma de columna, me encantan. Como que colecciono experiencias en donde pueda estar viendo estos elementos naturales. ¿Qué otro ejemplo tenemos de un basalto columnar? Bueno, en Santiago los tenemos ahí en el Cerro Santa Lucía, en el sur de Chile, en Chiloé, por ejemplo, los tenemos en Polocué,
en una península que da al Pacífico. En Gualeguay, en la zona de Horno-Pirén, tenemos, por ejemplo, los basaltos de Punta Poe. En Islandia tenemos todas esas Mm. escenografías que se usaban para Game of Ah, Thrones. perfecto. O la calzada del gigante también es un lugar gigante, o sea, un lugar gigante donde se ven estas estructuras pero formadas así de libro, increíbles. Eh, Te quiero preguntar, ya que estamos hablando de Santiago, no profundicé antes en eso, pero me quedé casi que preocupado sobre la falla de San Ramón. Estamos acá Mm. cerca y qué es y qué pasa con la falla de San Ramón y por qué. La falla de San Ramón es una falla eh, inversa, o sea, como que comprime y que, bueno, a raíz de esas fallas se generan algunos como montículos, algunas de las montañitas, que no me acuerdo el nombre, pero se menciona en el libro, está en el libro, como las proyecciones de la falla, porque cuando tú tienes una falla y hay terreno encima de esa falla, se generan montículos, o sea, Perfecto. montañitas. Eh, pero la falla de San Ramón es una zona de grietas, una zona de fallas, en donde de alrededor de 100 kilómetros que traspasa la barrera de la región metropolitana y que, diría yo, es el peligro más grande quizás de la región metropolitana de Santiago, sí, porque aborda... A ver, ¿cuál es la peligrosidad de esto? Porque en realidad una falla puede ser peligrosa, pero como decíamos delante, si la vulnerabilidad es cero, el riesgo es cero. Pero en este caso la vulnerabilidad no es cero, porque de las 7 comunas, más o menos son 7 comunas, por donde pasa el trazo de la falla, casi el 50-55% del trazo de la falla tiene construcciones encima. Entonces, ¿qué implica eso? Que la vulnerabilidad en caso de que esa falla tenga actividad sísmica es muy alta. Muy O sea, alta. el riesgo de que puede que no haga actividad, no tenga actividad en 1000 años más, pero si la tiene, va a ser muy, muy dañino en términos de infraestructura. Tenemos, no sé específicamente cuál es el espacio que ocupa la falla de San Ramón, lo estoy sacando como 100 por kilómetros, referencia. 100 kilómetros, o sea, es prácticamente cruza todo Santiago. O sí. sea, dentro de eso tenemos universidades, hay un estadio, hay un centro de estudios nucleares, creo también, Sí, lo entre iba a medio. mencionar. Eso también está en Sí. el libro, que es el Centro de Estudios Nucleares de la Reina. Estamos nosotros, ahora yo creo que estamos Somos cerquita en nosotros, este sí. momento. Son, Claro. son varias comunas. Pasa, mira, Las Condes, Lo Barnechea, Puente Alto, Peñalolén. Creo que las más afectadas serían Puente Alto y Las Condes, por lo que he leído. Pero efectivamente hay un centro de estudios nucleares sobre la traza de la falla, lo cual es, a mi parecer, un poco aberrante, pero según las palabras de las personas encargadas del estudio, evidentemente no va a haber un Chernobyl porque no se genera energía en ese centro, es un centro de estudio, pero también genera como un aura Sí. como de peligrosidad, de mayor peligrosidad. Pero habría que estar, igual ese centro ya estaba cuando, por ejemplo, fue el terremoto del 2010 y no pasó nada. Entonces habría que hacer los análisis y hay mucha investigación en torno a la falla de San Ramón, efectivamente porque hay muchos riesgos en caso de que se llegara a activar esta falla. Bueno, de hecho, Puente Alto es la comuna más habitada de Chile. Y Está ahí por dentro, eso probablemente sea la más zona más riesgosa. riesgosa, Sí. porque la vulnerabilidad aumenta cuando la exposición al peligro es más alta. Eso me imagino que sería si llegara a tener actividad, podrían ser sismos muy superficiales. Claro, sí, claro, no serían terremotos como de alta profundidad, serían terremotos más superficiales y el problema de los terremotos superficiales es que las ondas se perciben más fuerte. Y lo otro es por dónde pasa la onda, porque la onda puede pasar, por ejemplo, por una roca maciza, y no se va a sentir tan fuerte como cuando, por ejemplo, tenemos suelo de grava, que es el suelo que tenemos acá. Perfecto. Que es suelo de, por ejemplo, de deslizamientos antiguos, que fue como rellenando el valle, eso genera más movimiento, más peligrosidad. Entonces, a la hora... Pero hay mucho estudio en relación a los suelos de Santiago, por eso es que se pueden construir rascacielos como el Costanera Center o toda la ciudad empresarial, por ejemplo, de las Torres Titanium, que son eh, de magnitudes muy altas, o sea, son muy grandes y son muy pesadas, pero Y me imagino que, por ejemplo, ahora el mismo Claro Arena, que está prácticamente en la falla de San Ramón, debe ser prácticamente claro. parte de los estudios también.
Claro, debe ser parte de la Me historia, imagino, ojalá. pero es que, claro, uno de los riesgos que esos que tú me preguntabas es que la ciudad está creciendo en torno a la cordillera y en torno a esa zona es donde tenemos la traza de la falla más importante. Te quiero llevar a tus viajes y hay uno que me quedó, una cosa que me dijiste que me quedó dando vuelta, que uno de tus sueños cuando chica era subir al volcán Vesubio, ¿sí? Y lo lograste, lo Sí. lograste. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué significó también para ti estar ahí? Sí, mira, y de hecho va como ligado a una de las preguntas que me hiciste al inicio, como cómo nace esta pasión por la geología. Yo estaba, creo, en primero medio cuando nos hicieron elegir un tema del que tú quisieras para disertar, para hacer una performance, digamos, de alguna manera. Y muchos compañeros, no sé, eligieron sobre política, sobre el amor, me acuerdo, sobre muchos temas. Y dentro de todo a mí se me ocurrió la erupción del Pompeya. ¿Por qué? Porque encontraba que esa erupción era increíble en términos como de historia, la magnitud de la erupción, las fotos. De hecho, llegué a esa erupción porque vi las imágenes de los cuerpos y pensé que eran estatuas, pensé que eran como construcciones, o sea, como artísticas. Y luego me enteré que eran las personas que habían arrancado y habían quedado en la posición de arranque. Y para mí eso llenó mi La cabeza, cabeza. claro, y me puse a investigar sobre ese tema y terminé disertando sobre ese tema como vestida de geóloga en primero medio. Y siempre fue un sueño conocer Pompeya. Bueno, Pompeya y Herculano, que Herculano casi siempre queda como al debe, porque Pompeya como que sé Pobre yo, gente, quedaron ahí también y nadie se claro, acuerda pero de es más ellos. mainstream porque se le ha hecho más películas y más series y todo a Pompeya. Pero claro, era uno de mis sueños conocer uno de los lugares que había sido testigo de una de las erupciones más grandes del mundo en el 79 de esta época. Eh, y efectivamente el año pasado lo cumplí ese sueño. Ah, ese Fui, poquito. sí, sí, Ah, fue un Eurotrip. un Eurotrip, pero Claro, y ahí pasamos por Italia y yo quería sí o sí subir el Vesubio porque era como el volcán así del que yo había hablado y me había entrado a la geología cuando era pequeña. Entonces lo subimos, vimos el cráter y se pusieron esas típicas nubes que te nublan así como la visibilidad, como ese viento blanco cuando uno hace montaña. Pero después se difuminó y ya pudimos ver el cráter y con las fumarolas que se ¿cómo generan y está? todo. Está activo el Vesubio? Sí, sí, esos volcanes, el Etna y el Vesubio son volcanes activos, pero con sismicidad controlada, o sea, Perfecto. con actividad controlada. Y está permitido subirlo. O sea, como Igual es curioso porque tienen muchos sitios poblados alrededor. es que si llega a pasar lo de Pompeya, ahora es igual. Ojalá. Sí, efectivamente, pasaría muy similar porque, claro, las poblaciones están en las faldas del Sí, volcán, pero es parte de vivir en una zona con riesgo volcánico. casi que cultural también, Claro, porque a esta altura ahí. Me mencionaste también de los viajes que son como tus sueños, Islandia, Hawái y la Antártica chilena. sí. Por sobre todo, ¿por qué estos tres lugares? A ver, Islandia, básicamente porque geológicamente es súper interesante, como la actividad volcánica, los glaciares, tienes como lo que te decía antes, como esas escenografías de Game of Thrones, como donde quieres buscar un lugar así que sea impresionante en términos como paisajísticos, está ese lugar, Islandia. Bueno, Chile también. No por nada Dua Lipa eligió hacer su comercial acá. Sí, estuvo en Calama incluso. Claro. Pero más que nada es como por eso. Y Hawái es porque también tiene una historia de formación súper interesante. Ahí, bueno, se genera una cadena de volcanes, un arco volcánico, podríamos decir, en base a un punto caliente, un hotspot. Tienes que pensar como que hay una llamita debajo de la Tierra y como la corteza se está moviendo por la tectónica de placas, cada vez que se mueve se van formando volcancitos. Eh, Ver eso y ver como la actividad actual de ese punto caliente siendo activo en este momento me parece como también una oportunidad como muy específica, muy nutritiva, como no solamente en términos geológicos, sino que también en términos como de estética, de arte, como de ver
el paisaje modelándose a sí mismo, como muy impresionante. A mí las erupciones volcánicas de verdad me parecen demasiado impresionantes, Lo sé. como son tan rápidas y tan hermosas como visualmente que si tengo la oportunidad de verlas, me parece muy, muy nutritivo. Y la Antártica chilena porque guarda una historia geológica que todavía no comprendemos al 100% porque está bajo glaciares. Y porque es una zona muy extrema y a mí me encanta el frío. O Me buena encanta el sureña, frío, sí, me buena persona encanta el del sur. frío. Y hay formaciones, estas pirámides, estos nunatak que se forman ahí, tienen también como la oportunidad de adentrarse a una historia que es desconocida. Me gusta, Ese misterio, todavía claro, ese si misterio me quieren geológico. invitar a estudiar la Antártica, voy, Pasemos de el dato, cabeza. alguien tiene que haber, sí, está ahí, que siga creciendo esa cuenta nomás para Claro, que llegara más gente, todo lo que ayude para eso, feliz. Si nos quieren invitar a nosotros también a a documentarlo, documentar claro, sí. ya que estábamos hablando de lugares y de tus viajes y abriendo todo esto, esta visión geológica al mundo finalmente, tocando ahí destinos y destinos, quería irme a una parte como ya rara de la geología, y esto ya casi que por satisfacción personal, te quería preguntar por alguna cosa extraña, algunas teorías locas de la geología o algo que te parece a ti también loquísimo que te llama la atención en el mundo en general, Mm. histórico ahora, no sé. Sí, yo diría que todas las teorías geológicas son muy locas, porque nos basamos en la observación de la superficie para entender cosas que no vemos. Eh, Eso para mí me parece muy sorprendente, como ver cómo se mueve el interior de la Tierra o cómo está formado incluso el interior de la Tierra. Son teorías locas cuando uno se adentra en ellas. Y hay, por ejemplo, hay una que habla de la isostasia, es como el equilibrio que existen como entre las grandes masas de tierra en, no sé, por ejemplo, los glaciares. A veces uno ve como una parte del glaciar, pero la raíz del glaciar es mucho más grande. Perfecto. Bueno, cuando, por ejemplo, uno ve una montaña muy alta, no podemos tener probablemente montañas más altas que el Monte Everest en la naturaleza. O sea, a nivel de la superficie, que hay montañas más altas que el Monte Everest, pero bajo la superficie. Y eso ocurre porque cuando ese material, la capacidad de carga de la base, no es- tiene que ser equiparable a lo que está soportando. Entonces, si es mucho más alto, va a empezar a fundirse y va a volver a tener la altura máxima que se puede tener. Ah, Entonces, como entender a veces esos fenómenos es como un poco loco, porque es como, curioso. claro, como eso es lo máximo en altura que vamos a poder ver porque la naturaleza se comporta de esa manera y como siempre digo en la mayoría de mis videos, como que todo vuelve o todo busca retornar a su estado de equilibrio. O la tectónica de placas, por ejemplo, que es una teoría, encuentro yo muy reciente, porque es de los años 60. Quizás los estudios y las bases, Wegener, vienen más desde los primeros momentos del siglo XX, en 1910 por ahí, pero fue una teoría que se cimentó básicamente en los años 60. Y la persona que terminó como de justificar esa teoría murió hace poco, como en el 2006, que es Mariette Arp, que es la mujer oceanógrafa, geofísica, matemática, dibujante, que las hacía toda esa mujer, que permitió entender cómo se separaba eh, la corteza, básicamente las dorsales, las grandes grietas donde se están generando actualmente rocas nuevas, y que era el elemento final que le faltaba a Wegener para darle explicación al motor de la tectónica de placas. Entonces, esas teorías son un poco locas, como entender cómo que la Tierra se está moviendo por debajo de nosotros y que eso tiene como mucha relación con lo que se ve en superficie. Me parece, en general, la geología me parece muy loca y No, muy abstracta a veces. me imagino que incluso lo que me mencionaba de la tectónica de placas hace 200 años atrás parecía casi que, o no existía Imposible. directamente, parecía No, imposible y absurdo, se imagina que también en un principio quizás, siempre hay claro, gente que imagínate. cuestiona. Imagínate que Wegener, que fue la persona que más, o sea, que desarrolló esta teoría en los inicios, murió sin ver su teoría como una convención universal, como antes de que se aprobara, ya él no estaba. Entonces, y toda la historia de cómo él estudió también es muy interesante, como
Él era geógrafo, no era... Bueno, estudiaba mucho las ciencias de la Tierra y como porque o sea, porque estaba en parte era alemán, entonces fue inherentemente parte del conflicto alemán. Mm. Eh, Se vio metido en la guerra sin quererlo y utilizó esa capacidad para estar en los centros de estudio para seguir desarrollando esta teoría, Mm. porque él era científico, no era Claro, soldado, no era... entonces, pero claro, murió a raíz de también causas que tienen que ver como con esos conflictos bélicos, pero él no alcanzó a ver su teoría terminada. Eso es como Doloroso, doloroso triste, igual, triste, especial para claro, ustedes debe ser que lo tienen como referente a eso, me claro, sí, imagino sí, sí. que... De hecho, por eso igual siento que es importante, muy relacionado a lo que conversamos al principio, independiente de la escala, independiente de la forma que uno lo llegue a comunicar, sentir ese reconocimiento en vida, que es lo que te pasa ahora a ti todos Sí. los días, de repente en la divulgación a través de redes sociales incluso, debe ser bien Mm. entretenido igual. Sí. Sí, o sea, yo creo que es muy importante la validación positiva para el trabajo de cualquier persona en cualquier área. Si solo estás escuchando quejas o exigencias, a veces el trabajo se hace un poco más difícil, pero cuando hay una gratificación instantánea, por ejemplo, en las redes sociales, como los mensajes, o qué sé yo, que la gente comparta tu contenido porque le gusta, se agradece un montón. Eh, Te quiero preguntar por una teoría antropológica que me gusta mucho la antropología, ojalá tener algún día también aquí a un antropólogo para conversar. Hay una teoría que me gusta mucho que es conocida como ecología cultural, que está asociada a Julian Stewart, que es un gran antropólogo del siglo XX, que habla de cómo los grupos humanos se relacionan con el entorno y cómo el territorio influye en sus formas de vida. Que lo mencionamos como al pasar al principio. No desde una mirada tan rígida, pero no como si el paisaje explicara todo, pero sí entendiendo que no vivimos como en un lugar vacío. Ujú. ¿Ya? ¿Tú crees que la geología condiciona mucho más la vida de nosotros, más de lo que pensamos incluso? Sí, Sí. definitivamente sí. Sí, porque la geología, o sea, si viviéramos en un territorio sin volcanes y sin sismicidad, no tendríamos la identidad que tenemos como chilenas y como chilenos. Eh, el ser, o sea, siempre voy a hablar de riesgo porque en general la geología se desarrolla para evitar desastres como en términos, no hay desastres naturales, pero son fenómenos naturales, diría yo, pero es como más que nada para desarrollar estas gestiones o ayudar en las gestiones que evitan esas catástrofes con consecuencias de vida. Entonces sí, diría que condiciona porque forma parte de tu realidad, forma parte de cómo te enfrentas al mundo. Yo, por ejemplo, siempre que estoy en un lugar, analizo cuáles son las vías de evacuación, porque siempre pienso que puede pasar un terremoto y puede que yo Algo que esté yo no he ahí. hecho jamás en mi vida. Siempre. Yo entro a un cine y veo cuáles son las vías de evacuación. Por ejemplo, a veces no dejo vasos de agua al lado de mi computador porque pienso si hay un terremoto fue el computador. Como que eso, si yo viviera en un lugar que no es sísmico, no lo tendría, por ejemplo. O, o no sé, a veces como O si no tuviéramos la cordillera, por ejemplo. Sí. efectivamente, si no tuviéramos cordillera y viviéramos en otro entorno, partiríamos por el hecho de que sería un paisaje distinto, un ecosistema diferente, veríamos animales distintos, y eso nos haría relacionarnos con la naturaleza desde una posición diferente. Eh, por ejemplo, yo o sea, nací en Chiloé, en un lugar, en un pueblo que tenía 3 calles, por ende la orientación en ese lugar nunca fue necesaria desarrollarla. Y cuando salí al mundo, a una ciudad más grande, la orientación, por ejemplo en Santiago, es imprescindible. Tengas o no tengas Google Maps, hoy día tenemos muchas herramientas, pero es algo, el territorio me condiciona, porque necesito saber orientarme en un territorio grande, pero al haber nacido en un lugar que no implicaba desarrollar esa habilidad, es diferente para una persona que nace en Santiago. Como la relación con tu entorno va a ser siempre diferente porque tu identidad se forma en un ambiente que condiciona cómo tú te vas a desenvolver en ese mundo. Sí. Incluso hasta... Es que es todo. Yo siento que por eso me llamó tanto la atención esta teoría, porque parte desde un inicio. O sea, si no...
vistiéramos por lo condicionados que estamos de todo el entorno, si no nos moviéramos, claramente seríamos distintos culturalmente. Las personas que viven en los extremos fríos, por ejemplo, y que sus hogares inicialmente eran iglú, o las ropas que tienen, o las condiciones que desarrollan evolutivamente para desenvolverse en esos espacios, está muy ligado con el ambiente que te tocó vivir. Las especies, por ejemplo, no sé, hoy en día los corales son los que más sufren con el calentamiento global porque son muy sensibles a los cambios de temperatura. Entonces, el entorno va a cambiar para ellos y por ende la relación con nosotros, por ejemplo, no sé, si hay arrecifes de coral que tienen un potencial turístico o que son explotados en términos turísticos, eso ya no va a estar. Y se mueve todo ahí para afuera. Y puede mover toda una economía. Entonces, como que el ecosistema, a veces se ve a la tierra y a los ecosistemas netamente como desde un punto económico, y decías rentable o no, decías explotable o no, todo se ve como recursos últimamente, y se pierde esa conexión que tú bien dices que desarrolla la identidad con el territorio. Sí. Hay particularidades en ese tema que me llaman mucho la atención. De hecho, me llama mucho la atención, por ejemplo, el comportamiento de las sociedades acá mismo en Chile, en el norte de Chile, en el sur, en la zona del altiplano de Bolivia, que son todas condicionadas bajo la cultura andina, por ejemplo. Por ejemplo, el sobrevivir a altura, claro, sin apunarte. claro, o la misma gente que vive, que lo encuentro loquísimo también, que la gente que vive, por ejemplo, en el Himalaya, que tienen como muchas similitudes físicas con la gente que vive en el altiplano de acá, y ahí digo, claramente acá hay un condicionamiento que hace muy La interesante esa Sherpa, teoría. claro, sí. Evidente. Ya vamos cerrando, queda poquito, llevamos harto rato. Llevamos harto rato. Es que yo hablo harto. No, yo feliz también, yo podría estar conversando toda la noche, no, sí, aquí el que vamos a tener pega editando y esas cosas, pero bueno, parte, más entretenido. Pero para ir cerrando, vamos a cerrar de un lugar muy propio tuyo, muy parte de tu identidad. Y es que lo que más me dejó presente cuando me puse a ver tu contenido, cuando te empezamos a seguir para lograr esta entrevista, y muchas gracias de nuevo por estar acá, fue cómo cruzas mucho de la cultura pop y del anime, que me imagino que eres fanática de ambas cosas, para comunicar tus cosas y para cumplir ese anhelo de divulgación científica. Lo encontré muy entretenido. ¿Y qué significa para ti? ¿Fue algo natural? ¿Se dio desde un principio? A ver, sí, efectivamente me encanta el anime. Yo respiro, vivo anime. Es que me gusta mucho porque siento que mezcla muchas perspectivas, muchas visiones en términos culturales, políticos. Generalmente siempre es la humanidad salvando a la humanidad. Y siento que como hablábamos antes, es difícil para mí no ver la geología o ver lo que me es familiar a mí en cosas que consumo. Y en el anime, por ejemplo, aparecen a veces muchas escenas geológicas o elementos geológicos. Hay animes exclusivamente de geología. Eh, entonces siento que para mí fue natural, sigue siendo natural, mostrar eso porque es parte de mí. O sea, la Geomelli no es un personaje inventado. El otro día mi hermana me decía, yo cuando veo la Geomelli, efectivamente veo a la Melissa geóloga y veo a la Melissa de su día a día, como que habla de manera similar, que se refiere como uno cuando habla generalmente, por ejemplo, me pasa con mi hermano, que hablamos a veces solamente en torno a memes que son de nuestra jerga, entonces como que decimos algo y nos entendemos, pero solo los dos. Bueno, pasa que también en el anime, en el mundo del anime o la cultura pop, pasa que uno hace match con esas cosas y no lo uso necesariamente como un recurso para llamar la atención, sino que un recurso en el que personas que ya se interesan por la ciencia y por el mundo del anime encuentran esa conexión directa y como que hace quizás más interesante las temáticas, pero es eso, es como una de las 10.000 Melisas que habitan en mi cabeza. No, y claro, y por lo mismo se imagina que algo que se te dio de forma natural, no es algo, como me decía, y no algo forzado, no algo que Claro. así simplemente como para acercarte a la gente, es parte de tu identidad y está muy interesante y muy bonito que esté ahí presente. De hecho, me gustó mucho tu video que fue hace poco igual, creo, lo de la Met Gala, comparar los vestidos de la Met Gala con distintas rocas. Buenísimo, lo encontré. Me muy, encanta, muy bueno. porque es que yo soy muy fanática de la Met Gala. Me encanta analizar
los outfits. Me encanta ver si la persona realmente entendió el código de vestuario o en realidad no. Y como que analizarlo en relación a los minerales, que fue fue un carrusel Sí. inicialmente y también fue como un video. Siento que también a veces como por esas partes permea igual la geología. Yo creo que la geología sea parte del día a día de las personas, ya sea en 5 segundos o, por ejemplo, cuando a mí un Reels me llama mucho la atención, un contenido, me siento a la mesa y lo converso. Oye, ¿sabes qué? Vi un video que hablaba de eso y ta, 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 ta. Lo profundizo. Hago un trabajo de reflexión en torno a lo que me gusta. Nos declaramos fan también aquí de la cultura pop. Somos fanáticos de la cultura pop, Somos incluso. 4 otaku acá. Sí, no, o sea, no soy tan fan del anime, me gusta mucho, sí, o sea, no veo tanto, pero la cultura pop en general, incluso el pop como música, aquí con Julián somos Mm, fanáticos del pop como música y sí, todo lo que engloba. me encanta. Y bueno, volviendo al anime, me mencionaste que estaba ahí obsesionada con un anime que se llama Los Diarios de la Boticaria, ¿sí? Porque, bajo tus palabras, muestra a una mujer aplicando metodología científica para interpretar el mundo. Y también mencionaste Ruby Rocks, con mujeres ejerciendo la labor científica y niñas interesadas en seguir ese camino. ¿Qué dije? O sea, Sí, lo sí, sí, recopilé. sí. Em, ¿Sientes que tuviste esas referencias cuando chica? Yo diría que lamentablemente no. Ujú. Que lamentablemente lo que consumía cuando era pequeña, en una época difícil de crecer siendo mujer en los 2000, eran más referentes varones, Ujú. que de hecho fueron como influencias también en las decisiones que yo tomé como en mi vida. Pero no diría que tuve tanta influencia. Sí buscaba influencias y de hecho uno de mis libros favoritos se llamaba Pregúntale a Patty. Era una chica que te explicaba fenómenos desde la filosofía y la ciencia. Eh, y también siempre estaba buscando referentes mujeres. Yo buscaba referentes mujeres, pero mm, la vida no era igual que ahora, como puede que hayan habido, pero mi acceso a esos formatos o a esas formas de adquirir esos conocimientos o adentrarme en esos mundos no era tan fácil Sí, y no tan asequible tampoco, me imagino. Era más tampoco. complejo igual, la tele era más limitada, todo lo que era Sí. culturalmente era complejo en algún momento. Ujú. ¿Cómo crees que este tipo de representaciones pueden influir hoy en día, ya que están presentes, ya están aquí? Por ejemplo, niñas. Influye muchísimo. Sí. Porque, por ejemplo, yo cuando veo un anime y veo que en el diseño del anime a la mujer se le ponen poderes que no son tan entretenidos o tan potentes como el de un varón, digo, ¿por qué? ¿Por qué lo haces así? Por ejemplo, por eso los diarios de la boticaria y Ruby Rocks son como animes que me gustan muchísimo porque en los diarios de la boticaria hay una mujer, en la época de la China antigua, que desarrolla habilidades como farmacológicas de alguna manera, si lo decimos en la jerga actual, pero que se ve enfrentada a situaciones en las que tiene que ir haciendo observaciones, analizando, generando hipótesis, desarrollando algún experimento o buscando evidencias para validar esas hipótesis y Mm, transformarlas en una teoría más cimentada, y luego tener esos resultados y una vez que ya tiene los resultados ya finales, los discute. Eso mm. es básicamente la metodología científica. Nunca se basa en conjeturas, siempre está como, no, estas son conjeturas, no es real, entonces como que ella toma decisiones en torno a ese proceso ya generado. Y eso me parece increíble porque te habla de ciencia sin decirte que es ciencia, Sí. básicamente. Te enseña a pensar de una manera un poco más científica. Y siento que también no cae, a veces tenemos en la actualidad mucho mensaje y poca literatura. Mm, Lo escuchaba de una chica también que analiza libros y pienso que es muy importante porque por ejemplo, los diarios de la boticaria se centran a veces no tanto en el mensaje. Esa lectura de la metodología científica se la di yo. mm. Pero la literatura que hay, la forma de mostrarte un personaje, crear un personaje y sentirte identificado con ese personaje o querer ser como ese personaje, se logra en ese tipo de animes. En Ruby Rocks, por ejemplo, que es un anime mucho más de nicho, es netamente geológico,
tú ves más mensaje que literatura. Tú ves a una persona enseñándote de geología en todo su esplendor, y ves cómo una niña va desarrollando las habilidades para entender la geología, para entender cómo funciona la Tierra con la ayuda de una mentora, no con un mentor, con una mentora. ¿Qué hace eso? Que tú te puedas identificar con personas que son similares a ti, que tienen quizás las mismas preguntas que tú o que tienen las mismas características físicas que tú, y eso hace que uno se adentre más en esos mundos o que los vea más asequibles. Cuando uno ve que hay personas que están hablando y que no comparten ninguna característica en común conmigo, difícilmente me voy a sentir representado con esos personajes. En general uno se identifica y persigue sueños de personas con las que comparte ideales, valores, principios o sueños. Por eso tener figuras femeninas empoderadas, de conocimiento o de, o de autoridad, que son protagonistas y que no son personajes secundarios que ayudan al protagonista a ser más fuerte, que son como básicamente los shonen, que igual me gustan, igual me encantan, pero siento que tienen un objetivo diferente en la cultura y pienso que ayudan muchísimo. O sea, yo quería ser como Goku, Claro. pero yo decía, ¿por qué no hay una Goku? No. ¿Por qué las mujeres de Dragon Ball son apoyos, no son como tan principales? Entonces claro, como que uno va buscando referentes y yo encuentro que la cultura pop ayuda muchísimo a identificarse con eso, como a dar visibilidad a grupos que no están tan bien representados, que no son minorías, que son disidencias, que son personas que pueden ser más que las que se llaman mayorías, pero que no tienen una representación visible en el espacio de la cultura. Entonces, eso ha ido mejorando con el tiempo. Tenemos artistas y animes para Sí. todos gustos y colores. De hecho, quería saltar. De hecho, es la última. No es la última pregunta, casi. Pero te quería preguntar si todavía consideras que en general la ciencia, las culturas siguen estando como muy bajo el alero de la masculinidad, siguen estando muy presentes, independiente de que salgan estas cosas que me estabas mencionando. Sí. Sí. Sí, por ejemplo, el hecho de que, por ejemplo, la mayoría de los estudios que se realizan con el cuerpo han sido, desde sus orígenes, tratados en cuerpos de varones y no de mujeres, y que recién tengamos, por ejemplo, el mapa del clítoris en el 2026, cuando el mapa del órgano masculino lo tenemos desde el origen de la ciencia, me parece que es una evidencia contundente de que la mujer como objeto de ciencia y como científica también estamos como más teniendo que siempre validarnos. De hecho, hablaba con mi pareja eso de que en general siempre las mujeres tenemos que primero validarnos y luego hacer el trabajo. Entonces, en ciencia muchas veces se objetiviza a la mujer. Vas a ver muchas cuentas de mujeres científicas que son funadas o que son cuestionadas. O sobregenteadas. Claro, solo porque son mujeres, no por su labor. O sea, tú puedes decirme que yo soy una mala persona, una mala científica o que soy una mala divulgadora, pero no porque sea mujer. Dime la razón, porque hablo mal, porque en realidad no hago una conexión buena entre el contenido y la cultura pop, no sé. Eso es hablarme a mí como persona, pero cuando ya se hace una distinción solo porque eres mujer o porque eres varón, yo encuentro que ya queda en evidencia el hecho de que hay todavía mucho machismo inserto en una sociedad que está construida por y para varones, pero que con el tiempo también hemos logrado visibilizar eso y se ha ido avanzando. O sea, pasamos de que las mujeres no podían votar ni leer porque eran consideradas brujas, a una sociedad en la que la presencia femenina está mucho más representada, quizás no al 100% como nos gustaría, pero que también te da una perspectiva diferente, porque el filtro de los que hablamos durante esta entrevista, el filtro masculino te da una realidad y el filtro femenino te da otra realidad, porque las vivencias, las experiencias como seres humanos en esos dos cuerpos son muy diferentes.
Entonces, a eso se le llama el male gate, o que es como cómo está construida la sociedad en la actualidad. Y ya la mirada femenina te puede dar como luces de formas diferentes de organización. No mejores, no, porque no es que todas las mujeres sean hadas, pero es diferente. Y la ciencia se nutre de las distintas voces al final y que siempre van a ser súper necesarias. Efectivamente. Sí. Bueno, Meli, ya para cerrar, se alargó bastante la conversación, pero bien, yo contento, podría quedar toda la noche acá si no fuera porque el frío nos va a matar. Te quería preguntar, ¿qué crees que nos enseña la geología sobre mirar el mundo? Yo creo que muchísimas cosas, pero principalmente a poner en valor los lugares en relación al tiempo, a la cantidad, como te decía antes, absurda de tiempo que le tomó a la naturaleza, a la tierra, hacer esos lugares, crear eso, las condiciones perfectas para que se asienten estas estructuras en las que además reposan estos seres, Estos seres los otros preciosos. ecosistemas. Diría que eso es lo más importante, como ponernos en perspectiva en cuanto a la formación de los lugares y la importancia que tienen por el simple hecho de existir, ya como por haber resistido a todo lo que podría haber generado que se eliminara ese lugar. ¿Qué crees que te dio la geología también? ¿Qué herramientas te dio también para mirar el mundo de esta forma? Me dio la capacidad de entender cómo funciona el mundo, de poder observarlo de una manera diferente. Me dio la oportunidad de viajar por todo Chile también, conociéndolo, y de ser más consciente quizás de mi relación con el entorno, de la importancia que tiene el entorno para mí y yo para el entorno. Meli, ¿algo que quieras decir al final del programa? Lo que quieras, si no pasa nada. Hacemos el cierre. Muchas gracias por confiar en mí, a los dos, por invitarme y que, bueno, me sigan en redes sociales. Sí, ahora sí, tu invitación A la Geomeli. a tu cámara, dale nomás con A confianza. ustedes les digo, tengo cuenta en TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. En YouTube también tengo videos más largos, entonces pueden seguirme en todas las redes como la Geomeli. La Geo. Meli, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. De verdad que estuvo muy, muy entretenida la conversación. Desde mi ignorancia absoluta de la geología, de verdad que se hizo muy, muy entretenida. Y nada, señores, muchas gracias a ustedes también por haber llegado hasta acá. Suscríbanse al canal, den like, todas las cosas que se piden al final de un capítulo, porque de verdad que estamos haciendo este contenido con muchas ganas, mucha energía y con todo el corazón del mundo. Así que muchas gracias y nos vemos en un próximo capítulo.